Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 3, paralelismo, siempre la lección 1. Y tenemos ahora la siguiente ejemplo, ejemplo 1.6. En la figura de la derecha dice, dado el ángulo de 125 grados y sea L paralela a M, encuentre la suma de las medidas de los ángulos A y B. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces miren que nos está diciendo que tenemos este ángulo de 125 grados y nos está diciendo que L es paralela con M. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo A y cuánto el ángulo B? Muy bien, si observamos nosotros acá este ángulo de 125 grados, es un ángulo interno y el ángulo A también es un ángulo interno y el ángulo de 125 y el A son internos y son internos alternos, es decir, son ángulos alternos internos y por lo tanto van a medir igual, Entonces, eso indica que el ángulo A va a medir 125 grados. ¿Y cuánto va a medir el ángulo B? Miren, ¿cuánto va a medir el ángulo B? El ángulo B, si ustedes observan, este ángulo aquí mide 125 y si llego hasta acá voy a tener 180 grados. ¿Ve? Entonces, 180 grados porque es media circunferencia. Entonces voy a tener 180 grados. Eso indica que 180 menos 125 sería la medida del ángulo B. Observe ustedes que la medida del ángulo A es igual a 125 grados. ¿Por qué? Porque A es un ángulo alterno interno. El ángulo A, miren, y el ángulo dado de 125 son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Por lo tanto, miden igual. Y 125, miren, más la medida del ángulo B va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo B, este 125 va a pasar a restar, miren, va a ser igual a 180 menos 125. Y 180 menos 125 es 55. La medida del ángulo B va a ser igual a 55 grados. Ahora bien, si yo sumo la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, voy a ver que suman 180 grados. El ángulo B dice y el ángulo dado son suplementarios. Acuérdense ustedes que dos ángulos son suplementarios cuando al sumarlos suman 180 grados. Y eso es lo que me está diciendo ahí, 125 más el ángulo, más la medida del ángulo B, entonces son suplementarios y por tanto suman 180. Bueno, ahora la medida del ángulo A más la medida del ángulo B sería esto, ¿eh? La del A más la del B, 125 más 50 igual a 180. Eso indica, miren, que el ángulo A y el ángulo B son suplementarios, son ángulos suplementarios. Observe, dice que el ángulo A y el ángulo B están al mismo lado de la recta transversal de N, ¿ve? Están al mismo lado, al lado derecho, y son ángulos internos, y las rectas L y M son paralelas. Por lo tanto, se concluye que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180. Es decir, que el ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios. Les recuerdo entonces que allá en quinto grado se ve lo que fueron los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Y suplementario significa que ambos suman 180 grados, que la suma de ellos dos es 180, pero en este caso estamos hablando de las rectas paralelas y el ángulo A con el ángulo B son ángulos internos, pero del mismo lado de la transversal, ¿ve? Por lo tanto, van a ser ángulos suplementarios, es decir, que el ángulo A y el ángulo B van a medir 180 grados. Continuamos, tenemos ahora en general, dice,
En general se puede decir lo siguiente, miren, si la recta L es paralela a la recta M y son cortadas por la recta N, entonces los ángulos internos al mismo lado de la recta son suplementarios. Tenemos aquí, miren, la recta L y la recta M son paralelas y tenemos la transversal N. Entonces tenemos este ángulo, miren, que es un ángulo interno y tengo este otro que también es interno y son ángulos al mismo lado de la recta N, al lado derecho, al lado derecho. Por lo tanto, esos dos ángulos son suplementarios, es decir, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B va a ser igual a 180 grados. Esa es una regla, una ley. Continuamos. De igual manera se va a decir lo siguiente, miren, si la recta N, ¿va? Esta recta N corta las rectas L y M y los ángulos internos al mismo lado de la recta N son suplementarios, es decir, si este ángulo A y este ángulo B son suplementarios, es decir, que juntos suman 180 grados, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados, entonces podemos concluir que L y M son paralelas. Concluimos, miren, entonces L, perdón, es paralela a M. Eso concluimos. Bueno, ahora ejercicio de tarea 1.5. En la siguiente figura, dado el ángulo de 75 grados, encuentre la medida del ángulo X. Bueno, aplicando los criterios esos que acabamos de discutir, ustedes resolverán esa tarea. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.